Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. Bueno, ya estoy aquí con Juan González. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas. Hola Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo genial y encantado de tenerte por aquí. Hacía tiempo ya que quería que vinieras y sobre todo para el tema que vamos a hablar hoy que me encanta. No hemos tocado nunca SEO internacional en SEO desde cero y creo que ya iba tocando y además que vengas tú a hablar de ello, pues doblemente buena noticia. Pues fenomenal, nada, encantado de que me hayas invitado y de que quisieras tenerme en el programa. Decir que, bueno, que ya hemos coincidido varias veces, por ejemplo, en el podcast de Planeta M, ¿no? En tu dominio, y Sí, señor. ahora venir a visitar tu propio podcast, pues me hace mucha ilusión, del que además, o sea, soy oyente también y he escuchado bastantes episodios y tal, ¿eh? Genial. Bueno, que al final hablar de SEO siempre es bueno, siempre nos gusta, ya sea en formato podcast, Nos en gusta YouTube mucho, o sí, sí. donde sea. Muy bien, pues bueno, la gente ya que esté escuchando seguro que te conoce, los que no ya lo habré introducido, pero al final pensé en ti para hablar de SEO internacional porque sé que llevas proyectos internacionales y en general proyectos muy grandes y, bueno, con cierta solera ya, así que si te parece vamos con ello, vamos a hablar de SEO internacional. Podríamos Ujú. empezar, porque seguramente, bueno, habrá gente que nos esté escuchando que esté ya embarcada en un proyecto o dentro de su proyecto tenga varios mercados, varios idiomas. Habrá otras personas que seguramente se lo estén planteando o digan, pues me viene muy bien porque de aquí a unos meses o para 2022 tengo pensado lanzarme a otros mercados, a otros países. Entonces, ¿qué le dirías a alguien que está planteándose hacerse internacional o ya lo hace, pero no tiene mucha idea de SEO? Por resumir, ¿qué factores o pilares le dirías que son los más importantes en SEO internacional, más allá de lo que ya conocemos dentro del SEO? Vale, bueno, a ver, lo primero me gustaría quizá desmitificar un poquito o hasta cierto punto una parte porque la verdad es que, o sea, sí hay ciertas cosas que son un poquito distintas y que hay que saber, pero vamos, que el SEO internacional es SEO, ¿vale? O sea, que una persona que un poco como has dicho, que ya sabe de SEO y tal, en realidad no debería tenerle tanto miedo. Hay que informarse y hay que saber una serie de cosas, pero vamos, no es que se vaya alguien a sentir súper extraño al empezar a hacer SEO internacional, no es como pasar a otro planeta o a otra disciplina, porque bueno, para mí pues oye, sigue siendo SEO y vamos, además es que la mayoría de la gente habrá tenido la experiencia de que tú empiezas a hacer SEO para una web, o empiezas una web y pones contenido y pronto te das cuenta de que están llegando visitas desde otros países y puede ser Ujú. perfectamente tráfico de calidad, o sea, no simplemente un accidente o que te están visitando unos bots, sino que, bueno, que oye, que empiezas a posicionar bien en otros países y tal. O sea, y eso, pues, sin que hagas nada expresamente para esos países, simplemente porque haces SEO, ¿vale? O porque has optimizado lo suficiente las cosas y porque a lo mejor en esos países no existe ahora mismo tanta competencia y entonces tú posicionas hasta más fácil a veces que el país al que te diriges, ¿no? Pues en España o el que sea, y de repente pues empiezas a lograr tráfico desde otros países. Dicho esto, las cosas que a mí me parece que hay que tener en cuenta son, lo primero, hay que partir de una buena investigación de palabras clave para hacer un uso correcto de los términos o las palabras clave que de verdad se usan en cada idioma, ¿vale? Porque los idiomas existen las traducciones literales, o sea, yo puedo coger las palabras que estoy usando ahora en mi web y traducirlas de forma literal y luego que resulte que, por ejemplo, en francés o en alemán, la traducción literal no quiere decir, no se usa Para buscar eso. para, Ujú. para buscar ese producto, ese servicio o esa cosa, ¿vale? Entonces, hay que hacer una buena investigación de palabras clave. Muchas veces es bueno empezar, por ejemplo, por, eh, por referentes en el servicio o producto que quieras posicionar en cada país, fijarte en qué palabras están usando en el menú y tal, y si ves que no son las mismas que las que a ti te ha salido la traducción literal, pues por ahí tienes investigación y confirmación que hacer, ¿no? A ver si de verdad ahí hay volumen y tal, pero vamos, cuando lo están usando los referentes y los que son los primeros, será por algo, o sea, Por tontos algo. no son, ¿no? Entonces, por ahí, esa es una de las primeras cosas que hay que tener en cuenta, que la traducción literal te puede engañar y, bueno, no digamos traducciones automáticas así en bulk de mucho tal, ahí puede pasar un poco de todo. Sobre todo, a ver, si vamos a meternos en un idioma que no conocemos nada, ¿vale? Yo, por ejemplo, es verdad que trabajo con proyectos internacionales, pero
sobre todo, y donde más a gusto me siento son con proyectos en inglés, que es un idioma que conozco. Entonces, más o menos siempre sé de qué estoy hablando y hay cosas que, claro, que tengo que ir a las herramientas para confirmar si son los volúmenes están bien o mal, pero sé que no estoy poniendo un disparate. Sí, te Para mí, sientes más, imagínate que estuviera te vas a polaco, alemán, ruso, ¿no? Y ruso, turco, chino, qué sé yo, si una traducción automática no ha puesto ahí una barbaridad. Es que no lo voy a saber, ¿no? Entonces, son todo cosas que hay que tener en cuenta antes de empezar, ¿vale? Antes de lanzarte ahí alegremente y a lo bestia, pues oye, que las traducciones te pueden engañar y que todo esto hay que confirmarlo, pues tanto con traductores nativos como y luego además los traductores nativos sí conocen el idioma pero no saben de SEO, o sea que tú tendrás luego que confirmar con las herramientas de búsqueda de palabras clave, ver si de verdad eso se busca así y tal. sí, a ver, Eh, es un tema, luego hablaremos del tema de traducciones y SEO, que es un tema bueno, que es complicado, porque claro, mucha gente cuando está pensando en hacer la web multidioma piensa, bueno, contrato un traductor, incluso tiro de traducciones automáticas y con eso va bien, pero es que al final es lo que tú decías, que no solo hay que adaptar, adaptarte a las keywords de ese país, de cómo se busca en ese país, sino además también luego en toda la parte de textos, de expresiones, de copywriting, ¿no? De adaptarlo a cómo se expresan en ese país. Luego lo comentamos porque aquí hay tela y además yo creo sí. que Óscar Nogueras, que nos está escuchando de Translation, le interesa ver qué decimos de estos temas, que lo comentó. Nada, te he Y cortado, otro, continúa. ¿Qué estás diciendo? sí, otro aspecto parecido es que igual que hay diferencias en el uso de las palabras y de las expresiones literales, puede haber diferencia en los volúmenes y en las tendencias de búsqueda de cada país para toda una familia, ¿no? Para toda una categoría de productos o tal. A lo mejor resulta que un producto que es muy popular en el país en el que ya funciona, es un producto que es muy popular en España, a lo mejor no lo es tanto en Francia y en cambio allí se busca otro y tal, ¿vale? Esas cosas tenemos que tenerlas en cuenta desde el principio, porque si no, nos podemos llevar luego sorpresas y tal. Y para mí, el momento de poner esos cimientos y tal es la investigación de palabras clave, que para mí es una cosa muy importante y que no es simplemente sacar una lista y volúmenes y tal, sino que es ver de verdad tendencias más amplias, cosas que a veces son culturales. Pues, o sea, por poner un ejemplo, la ropa de cama, por ejemplo, yo que he estado muchos años trabajando en un sitio y sigo en un sitio que se vende ropa de cama entre otras cosas, es que en Francia las medidas de ropa de cama son distintas a las de España y en Reino Unido son otras también y tal, y eso eh, supone un problema mucho mayor incluso que la mera traducción o tal, o sea, es que te tienes que Sí. adaptar de otra forma a Sí, que trabajar ahí, ¿vale? ya no es solo investigación de palabras clave, sino investigación de mercado, de cómo es ese sector Claro, en porque concreto. si yo veo que en España tiene mucho volumen, sábanas 90 centímetros, o sábanas para cama de 90 centímetros, pues a lo mejor en Francia eso apenas se busca, porque allí están buscando sábanas para camas de 110 o lo que sea, Sí, y otras ya no te medidas digo o ni incluso las unidades de... pulgadas en vez de Claro, centímetros, eso claro, es. Las todo unidades de eso. medida, que te vayas a otros países en los que centímetros no se utiliza, todo esto, ¿no? Que cambia, claro. Sí. Mm. Y ya luego lo último que ya es un aspecto distinto, pero una de las cosas yo creo que la gente, si sabe SEO, lo va a tener en cuenta, pero hay mucha otra gente que a lo mejor no, o no sabe tanto de usabilidad, de cosas así, y suelen aceptar ciegamente una cosa que muchos CMS te quieren meter cuando te meten el plugin multidioma o tal, que es la redirección automática por IP. A mí eso no me gusta nada. Para SEO, desde luego, no es una buena práctica por la simple razón de que Googlebot te va a visitar desde Estados Unidos y Ujú. entonces le vas a estar siempre sirviendo la versión estadounidense y no dejar que visite las otras si es que la tienes, ¿no? Pero vamos, que si me apuras es que eso es mala usabilidad también, ya no es una cosa solo de SEO, o sea, es que es Sí, mucho te mejor refieres dejarle al usuario. a que si entramos a una web, por ejemplo, entro a la versión inglesa de una web y me identifique que estoy en España, que no me Y redirija te manda a la de automáticamente a la versión España española, sino que me sin muestre en la preguntarte que, nada. claro, en la que he entrado y me dices, oye, estás navegando de España, ¿quieres ver la versión española, no? Esto sí que lo hacen algunas, claro, algunas webs. Efectivamente, preguntar es mejor y si no, me parece mejor que mandarle a alguien directamente a donde tú dices, hacer que sea él el que se ha entrado en una versión que no es la suya, El que elija que lo cambie, ya porque con el selector a en lo la que quiere mejor, ir. claro, porque tú no sabes las circunstancias de cada persona, tú no sabes si es un español que vive en Noruega y que quiere ver la web en español y no es noruego o en inglés, o sea, eso desde donde tú estás no lo sabes, y el que lo Ya. sabe es el usuario, ¿vale?
Entonces, a mí ese tipo de cosas automáticas, yo en general, creo que muy pocas veces están justificadas y que es mejor no Oye, usarlas, pero ¿vale? Lo que pasa es que Google no hace esto también. Google hace esto también, sí, pero una cosa es lo que haga Google y otra cosa es lo que a ti te convenga hacer, sí. Claro, por eso que sabemos que muchas veces queremos, oye, quiero buscar en Google Italia, tío, no me... Y se puede hacer, ¿no? Pero tú pones Ellos tienden google.uk a y te lo dice. servirte la versión que quieren, pero Claro, bueno, tú claro. tienes una cuenta de Google en la que puedes cambiar tus... Sí, claro. Sí, sí. Que inicio lo hace, lo estaba pensando y yo, ya están los de Google, ¿no? Aquí Sí, 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 sí. No, pero haciéndolo. es muy distinto lo que haga Google, porque a Google, bueno, luego sí la buscan, luego la gente sí se mete en Google y busca Google, ¿vale? Que luego al final del año También. sale ahí las listas de palabras clave más buscadas, aparece Google dentro de Google, pero que quiero decir que en general Google no tiene el problema del SEO, ¿vale? La Por gente supuesto. ya lo tiene, ya tiene Eso es. Google en su navegador y ya sabe, las demás webs sí que tenemos el problema del SEO y tal, entonces, pues nada, o sea, cuando tú tienes que ahora hablaremos mucho de ello, cuando tú tienes marcado por hreflang qué versión quieres que Google le sirva cuando busquen y aparezca tu resultado, le sirva a usuarios según tu ubicación, pues ya todo este tema de la redirección por IP cuando se visita, no te tienes que preocupar ya de ello, ¿vale? O sea, es mucho mejor a efectos de SEO, desde luego, dejar que sea Google el que esté sirviendo en cada país la versión que tú tienes que es adecuada para ese país, y si eso lo está haciendo bien, pues ya, desde luego, de cara a Google no necesito hacer nada más. Eso es. Mira, aprovechamos ya que han mencionado el tema del hreflang, que ahora hablaremos de él. Preguntaba Álvaro Mazariegos en Twitter que Sí. si podrías comentar los problemas que suelen aparecer, los más comunes con hreflang. Vale, a ver, aquí se dan muchos Es problemas, muchas ¿vale? Porque barbaridades encuentro. no sé si nos va a dar tiempo a verlos todos, pero yo voy comentando un poco. Quizá lo primero debería explicar un poquito qué es lo de hreflang, Eso es. ¿vale? Empezamos por ahí, sí. hreflang es, un poco como he dicho, es indicarle a Google que tienes una versión o varias versiones que son más adecuadas para una combinación de idioma y país, ¿vale? O sea, tú, por ejemplo, al principio tienes pues, tu versión principal, pues, estamos hablando de una web, por ejemplo, en español y para España principalmente y tal, pero a lo mejor has ido haciendo versiones para otros países, porque tienes un e-commerce y vendes en otros países y tal, pues has hecho a lo mejor la versión para Francia, ¿vale? En francés para Francia, la versión para Portugal. Eso, aparte de que tienes unas URLs en tu web que ya tienen el contenido en eso, tú podrías dejar que sea Google el que lo rastree todo y se dé cuenta y tal, pero si no, si no te fías mucho de que eso Google lo pueda hacer bien, que podría sí o no, podría tardar un montón, tenemos una especie de atajo para indicárselo muy rápido, que son las hreflang. Entonces la hreflang está en el código, está en el head de cada página, o hay otras formas de indicarlo, que sería por sitemaps. Y entonces ahí le ponemos todas las versiones, todas las combinaciones de país e idioma que tenemos, ¿vale? Incluida en la que estamos, ¿vale? Y ese código se va a repetir en todos los equivalentes, ese código va a aparecer, ¿vale? Entonces, así, Google, por ejemplo, cuando alguien esté preguntando, pues, por ejemplo, con una categoría, ¿no? La categoría de sábanas que he dicho antes, y está ubicado en Francia y sabe que es una persona que navega en francés, le presenta la versión para francés de Francia, ¿vale? Así, porque está bien etiquetado. Entonces, problemas que podemos tener aquí. El primero, la inconsistencia, ¿vale? O falta de confirmación. Porque tiene que ser siempre de una página, tiene que volver y enlazar de vuelta a la otra, ¿vale? O sea que si estoy en español y tengo el hreflang a la equivalente en Francia, siento la de Francia al revés también, vaya la de España. Claro, tiene que hacer a España, porque si dos páginas no se apuntasen entre sí, las etiquetas se ignorarían, Google la ignoraría, porque por ejemplo, imagínate que yo digo, pues hay una web, un referente que posiciona súper bien en Francia. Pues yo voy a ponerme que soy su equivalente en España, ¿vale? Me lo pongo en el código de mi página, pero claro, Google ve que esa página no confirma. En la web de esa vuelta, página claro. no hay confirmación, entonces dice, bueno, pues esto lo ignoro, ¿vale? O sea, que no se puede, por así decirlo, no se puede secuestrar esto, ¿vale?
En la misma línea, que no pongas un enlace hacia la propia página, o sea, que la página en la que estás en las líneas de hreflang no incluya esa misma página, es otro problema, ¿vale? Pues porque es una falta de consistencia. Hace que, además de que es que, en el fondo, eso que a veces te lo encuentras, hay que reconocer que es más difícil de implementar que el hecho de sí incluir a la propia página, porque eso hace, como te digo, que repitas el mismo código básicamente en todas, ¿no? Pero bueno, hay mucha gente que al hacer la implementación o porque lo han hecho a mano o se lo han encargado a un programador, lo que sea, dicen, bueno, ¿para qué voy a poner un enlace a mí mismo, no? ¿Para qué voy a poner un enlace de vuelta hacia la propia página? No hace falta, voy y no lo pongo. Bueno, pues eso es poner las bases para que Google acabe ignorando todas esas hreflags o haciéndose lío, ¿no? Luego, hay una cosa que es el xdefault, ¿vale? Que es como indicarle una versión por defecto. Es decir, es muy probable que cuando tú te pongas a hacer hreflangs no cubras, pues como es que sería casi imposible, no cubras todos los países y todos los idiomas del mundo. ¿Vale? Porque eso serían, imagínate la de combinaciones que hay ahí y tal. Probablemente vas a meter pues 4 o 5 a la que te estás dirigiendo más, o bueno, las webs más grandes, a veces 20, 30, lo que sea. Pero, ¿qué pasa si te visitan desde algún país o con algún idioma que tú no tienes? Claro. Normalmente, Google serviría la versión principal, la que tienes marcada como canónica. Pero, ¿y si esa no te parece ideal? Por ejemplo, lo que hemos dicho antes, yo tengo una web en España y le he creado la hreflang para Francia, para Portugal y a lo mejor para inglés de Gran Bretaña, ¿vale? Pero me visita alguien desde Turquía. ¿Qué le tendría que poner? ¿La española? O a lo mejor le tendría que poner la inglesa. Si me parece que no, que la principal no es la ideal, puedo poner un xdefault y decir, pues mira, el idioma un poco como por defecto para gente que me visite desde otros países y tal, pues venga, pues va a ser el inglés. ¿Vale? ¿Qué más errores? Poner mal el orden de idioma y país. Va primero el código de idioma, guión, y el código de país. ¿Vale? Poner mal el código de un país, por ejemplo, hay gente que puede poner UK en lugar de para GB, Reino Unido, ¿no? UK para Reino Unido y tiene que no, pues no lo identifica porque no claro, existe como con la tal. lista de códigos de idioma que se usan es GB, es GB de Gran Bretaña, ¿no? O usar, por ejemplo, esto me lo he encontrado también alguna vez, un código de región, que te ponen como UE, ¿vale? Para la Unión Europea o eso no Ahí sería cogemos válido, toda ¿no? la Unión Europea, vale. O a Latinoamérica, por ejemplo, es que no existe, no está en la lista de códigos, tienes que poner un país, ¿vale? Lo que sí puedes hacer es, por ejemplo, tener imagínate, porque te interesa español de España, español de México, y luego dices, para el resto de países de Latinoamérica, pues dejo una que es solo español en general, ¿vale? Entonces, si Google identifica que no me están visitando ni desde España ni desde México, pues hace español general, ¿vale? Para todos los demás países, para Colombia, Claro. etcétera. ¿Qué más? Pues bueno, eso a veces se confunden también y si en realidad nos estábamos dirigiendo a inglés de Estados Unidos, pues hemos puesto como el genérico de inglés, ¿no? Si es para inglés de Estados Unidos porque tienes algo ahí específico para Estados Unidos, tienes que marcar el país, ¿vale? O sea, y viceversa. Y a veces ponemos el hreflang con un país y en realidad queríamos llegar a todos los hablantes de ese idioma en cualquier país. Sí. Todas esas A cosas mí me pasa, sí que me he encontrado más el problema de una versión en inglés y decir, oye, mi mercado es Estados Unidos y de repente tienes el ENGB cuando tu mercado está en Estados Unidos. O el claro. de, oye, mi mercado únicamente en español está en España, no quiero vender a Latinoamérica, pero solo tengo puesto ES. Oye, pues añadir ES, guión ES, quizás sea mejor, ¿no? Porque al final tu mercado únicamente está en España, no vas a irte a vender a Latinoamérica. Eso es, efectivamente. Muy bien. Y claro, todo el tema del hreflang, cuando tenemos una web, o sea, cuando tenemos las diferentes versiones idiomáticas en dominios distintos, como por ejemplo Zalando, ¿no? Que tiene zalando.es, zalando.it. En este caso, el hreflang, ¿qué papel juega? Bueno, pues el hreflang puede ser cross-domain, ¿vale? Puede ser de un dominio a otro también. No hay ninguna regla que diga que el hreflang tiene que limitarse al mismo dominio. Tú lo que tienes que hacer es indicar la versión correcta, pero da igual si está, por ejemplo, en un distinto subdominio de tu dominio
o está en O en un otro dominio dominio. externo y tal, ¿vale? O sea, es una forma de establecer una conexión o un enlazado entre distintas páginas que corresponden a versiones, como digo, de país y de idioma, pero no hay una regla fija sobre si eso debe ser dentro del mismo dominio o no. Eso es como tú te organices. Claro, muy bueno. Relacionado con esto de webs multidioma o las versiones idiomáticas en diferentes dominios, claro, tú tienes muchas veces, bueno, la mayoría de veces cuando hay una web multidioma, a pesar de que tienes los idiomas en carpetas, se compra el dominio de país, ¿no? Y se hace la redirección a la carpeta en cuestión. Esto es una forma de hacerlo. La otra forma es tener los dominios por separado y todas las webs en su dominio correspondiente. ¿Por qué? Bueno, digamos que hay webs que lo hacen de una forma y hay webs que lo hacen de otra. ¿Qué ventajas y qué desventajas tiene cada una de ellas? O sea, ¿en qué momento decides hacerlo de una forma u otra? Vale, a ver, básicamente hay tres posibilidades, ¿vale? Más o menos las has dicho. Tener dominios distintos, uno para cada país. Usar subdominios dentro de tu dominio principal. Entonces, usarías un subdominio para cada país, por ejemplo. Y elegir, o si no, usar solo el dominio principal y tener subfolders o directorios de idiomas, ¿vale? Realmente las tres pueden funcionar bien, pueden llegar a funcionar bien. Los SEOs en general solemos ser muy partidarios o de los subfolders dentro del dominio principal o del ya de lo contrario, que serían los dominios principales. Digamos que la de subdominio, que es un poco la que estaría a medio, en realidad los SEOs es un poco tradicionalmente hay como un poco de manía a los subdominios, que si no funcionan bien y tal. Yo te digo que la verdad es que las tres pueden llegar a funcionar bien siempre que hagas una buena gestión del enlazado interno y de todo esto que hemos estado hablando de las HB Flags, ¿vale? Igual la de subdominio es la que menos me atrae, pero vamos, que podría llegar a funcionar, ¿vale? Y la respuesta de Google en respecto a esto suele ser prácticamente siempre la misma. ¿Cuándo es ideal, por ejemplo, el tema del dominio de cada país? Pues, a ver, yo no creo que haya una ventaja intrínseca para SEO, por ejemplo, que un punto IT tenga necesariamente que posicionar mejor que .com/IT en Italia, ¿vale? No creo que exista. Pero lo que sí pasa es que en determinados países los usuarios están muy acostumbrados a visitar y a confiar más en webs que tienen el dominio de ese país. O sea, por ejemplo, España es un país en el que esto no pasa demasiado. Estamos muy acostumbrados a los .com, estamos acostumbrados también a los .es y a otras cosas y realmente nada nos choca mucho si lo vemos. Pero, por ejemplo, en Reino Unido esto no pasa. En Reino Unido pasa que la mayoría de las webs, la mayoría de las marcas grandes, la mayoría de las webs que los usuarios están acostumbrados a visitar tienen un .co.uk, ¿vale? .co.uk. Estás allí y en la radio no oyes más que anuncios de webs que todas ellas su dirección es .co.uk, siempre, ¿vale? O sea, cualquier otra cosa les va a parecer un poco raro, ¿vale? O sea, de repente tú les quieres convencer de que visiten un no sé qué .es y les va a parecer bastante raro. Es como, pero ¿y esta gente llegarán a enviar aquí y no tardará meses y será confiable Sí, y que tal, es una ¿no? O cosa sea, más no... de la cultura, ¿no? De cómo, Sí. del Otros comportamiento países y tal. en los que pasa, aunque para mí en menor medida que en Reino Unido, pues puede ser, por ejemplo, Francia, Alemania, en general el .fr o el .d suele ser más popular, ¿no? que un .com o tal. Entonces, al saber esto, a muchas marcas les puede interesar decir, oye, yo quiero presentarme como una marca fuerte, independiente, no quiero estar necesariamente conectado a España en mi marketing en ese país y tal, entonces me va a interesar probablemente más tener un dominio de cada país, ¿vale? O sea, por ejemplo, esto sé que lo hace pues Santa Fixi. Santa Fixi tiene una web en Reino Unido, otra en Francia, otra en Italia y tal, ¿no? Para otras webs que a lo mejor este tema de marca o tal no sea tan importante, sino que, bueno, creen que
que no les merece la pena, que puede seguir vendiendo bien y que tal, o que se van a dirigir más a países en los que esto no es un factor tan importante, pues se podría hacer perfectamente, tú lo dejas todo dentro de tu dominio y esos subfolders de idioma, tal, que además en general suele ser como más fácil de gestionar desde un mismo CMS, ¿no? Simplemente tengo que poner el multidioma y tal. Y bueno, y yo eso lo he visto funcionar bastante bien, ¿vale? O sea, por ejemplo, hay países a los que te garantizo que funcionas fenomenal así, como es, por ejemplo, Portugal. Es una web española con un dominio, a veces incluso el .es o el .com, y pones un /pt y eso funciona muy bien. Eso puedes posicionar. Portugal, la verdad es que es un país, pues ya sabemos, o sea, es un mercado más pequeño en el que en muchos sectores a lo mejor todavía no existen muchas webs, muchos grandes competidores o referentes y están perfectamente acostumbrados a comprar en España, en webs españolas. Además, porque tenemos el envío, solemos tener el envío al mismo precio, ¿no? O gratis o al mismo precio a España que a Portugal. Entonces es súper fácil penetrar con lo que tú quieras en el mercado portugués, con eso, con .com o .es /pt, ¿vale? Y hay para otros países donde, bueno, pues es ni fu ni fa, puede ser tan fácil de una forma como de otra. Pero sí que hay otros países en los que yo lo veo una pequeña ventaja y entonces al principio eso pues se puede considerar, ¿vale? Sí. También hay que decir esto ya se sale del SEO, pero la verdad es que si tú vas a jugar a ser una marca para intentar o aparecer una marca británica en Reino Unido o una marca francesa en Francia, claro, eso tiene que estar respaldado. O sea, lo que no vale es que luego a lo mejor no tengas por ningún lado una dirección física en ese país o un teléfono en ese país al que te pueden llamar, o aunque no sea de verdad un teléfono en ese país y redirija a otro de aquí, que no haya una persona respondiendo en francés o tal, ¿vale? Porque entonces quiero decir que, vale, al Pierde principio sí vas a confianza, dar el claro. pego, pero luego si de repente hay un problema o algo así, enseguida van a decir, uy, va, espérate, pero que estos no están en Francia, que esto en realidad está no sé dónde, que esto, y ya ahí se pierde esa posible confianza que Ventaja que... hablábamos al Sí, sí, sí. principio, esa ventaja y tal, ¿no? Entonces, si te parece que es una buena estrategia y la quieres hacer, pues que pueda estar respaldado y que pueda parecer que es de verdad, ¿no? Correcto. Y ya luego lo demás sería tema de gestión también, ¿no? Porque al final, pues gestionar una web multidioma con carpetas, con subcarpetas, será más sencillo, tener la web por separado o incluso a la hora de hacer SEO, ¿no? Si me apuras. Hacerlo, estás Claro, haciendo una web aquí por ya, partes. sí, a ver, a la hora de hacer SEO, en general es más fácil gestionar un solo dominio y en general si, pues nada, estás mirando, por ejemplo, los enlaces que tienen un solo dominio, pues mejor que mirar los enlaces que tienen Por separado de varios varios, claro. dominios por separado y tal, es como vas a estar haciendo más trabajo. Por eso te digo que en general tiene que merecer la pena y tiene que estar justificado. A mí cuando me viene un cliente pensando en simplemente expandirse a Portugal sin más, me dice, oye, hacemos la web en portugués y tal. Y digo, bueno, espera, porque yo he visto perfectamente casos en los que esto ha funcionado muy bien, dejándolo todo dentro de la misma web y tal, y entonces para ir solo a Portugal probablemente no nos merezca la pena, ¿vale? Y les suelo explicar a los clientes qué dificultades van a tener, qué trabajo extra se va a hacer si duplicamos el trabajo, ¿no? En cuanto a ahora tenemos dos webs y tal, y cuáles son las ventajas de no hacerlo. A mí me parece que sí, que en cuanto a SEO, desde luego es más fácil gestionar un solo dominio que varios, pero bueno, también te digo, hay un poco la idea, yo creo que cada vez menos, pero hay un poco la idea de que, hombre, es que si pongo varios dominios, entonces me enlazo desde el italiano al español y desde el francés al español y esos son más enlaces para el español y no sé qué. Bueno, no, espera, Sí, que sí, sí. Google se va a dar cuenta bastante rápido de que en el fondo eres la misma entidad. Otra cosa es que hagas webs completamente separadas, marcas completamente separadas y lo ubiques totalmente en otro, a lo mejor ahí podrías llegar a engañar, pero yo creo que al final no, que tampoco, que se va a dar Sí, cuenta van contra que Google patrones y... va a encontrar un patrón, va a darse cuenta de que eso es como una red, ¿vale? De webs enlazándose entre sí. Entonces, ¿qué suele hacer Google con las redes? Pues simplemente devaluar o casi ignorar los enlaces que hay entre la Eso red, es. ¿no? Considerarlos casi como enlaces internos sin más. Entonces, al final no vas a haber hecho nada si ese era tu objetivo, ¿no? O sea, como crearte una especie de PBNs de webs de webs internacionales enlazándose entre sí y tal. Yo, si esa es la razón por la que se quiere optar por dominios distintos y tal, no lo suelo recomendar. Es que
va a ser prácticamente lo mismo que tenerlo todo en... Claro, todo sí, eso. sí, sí, no aporta demasiado. Muy bien, Juan, pongamos que tenemos una web con únicamente un idioma. Ya hemos estado Ujú. hablando del Keyword Research, del hreflang, pero ¿cuál es el orden en el que podemos seguir ese cambio de una web con un solo idioma, por ejemplo, a una web con 3 idiomas más, ¿no? Francés, alemán e inglés. ¿Por dónde empezaríamos? Keyword Research, luego a dónde pasamos, en qué Sin momento duda. damos el paso a que empiecen a traducir los textos, que esos textos lleven SEO. Keyword Research el primer paso y Keyword Research, como he dicho antes, en un sentido amplio. No es únicamente mirar los volúmenes de búsqueda en las típicas herramientas como SEMrush, Ahrefs, etcétera, sino que es saber de verdad cómo se busca y qué condicionantes hay en cada país, ¿vale? O sea, todas esas cosas tienen que estar estudiadas y analizadas y puestas en la estrategia desde el principio, ¿vale? Si aquí vamos a tener que hacer algún cambio, eso para mí es el primer paso. Siguiente, ¿te pones a traducir contenidos? Pues sí, claro, ya una vez que has decidido que vas adelante con ello, porque los volúmenes te lo justifican o lo que sea, o el nivel de competencia que ves en cada país y tal, efectivamente, te pones a traducir los contenidos y haces las modificaciones a nivel de contenido que sean necesarias, ¿no? O sea, esto es interesante saber que si el Keyword Research te ha dicho que cierta categoría, cierta vertical de productos es mucho más importante en Francia que lo que es en España, pues a lo mejor ahí tienes esa home, la tienes que cambiar un poco, o tienes que cambiar el menú, a lo mejor esta categoría antes no estaba entre los ítems así principales del menú en España y en Francia sí que la vas a tener que poner, o vas a tener que adaptar un poco el enlazado interno de la parte francesa, o sea, primero ver si va a ser necesarios cambios de este tipo, ¿no? Que ya van más allá de reproducir, como copiar y pegar la misma Ujú. web en cada, en cada parte de cada idioma y que ya vayas haciendo adaptaciones ad hoc. Y sería ese momento, ¿no? Traducción de contenidos y los cambios que Ujú. necesites y tal. Claro, porque puede ocurrir también que ese mercado en el que vayamos, la competencia sea parecida o sea completamente distinta y tengamos que a lo mejor en España tenemos algunas keywords que hemos posicionado más o menos sencillo, Claro, pero vamos a otro país y es completamente diferente la película, ¿no? eso es muy importante y también creo que la investigación de palabras clave y de competidores, ¿no? De cómo están cada uno, te lo debe dar antes de que salga para que salgas con las expectativas correctas. Ujú. O sea, por ejemplo, tú puedes ser fortísimo en España en todas tus keywords o todas tus categorías y tal, y eso no quiere decir que vayas a salir desde el día uno a Francia. O sea, por ejemplo, PC Componentes, por decir un ejemplo de web que es muy fuerte, creo que está ya en fase de internacionalizarse eh, pues a Francia, a otros países y tal. Y yo creo que ellos serán conscientes de que no pueden aspirar a salir tan fuertes desde el primer Como lo día tienen aquí, claro. allí como están aquí, ¿no? Y por lo contrario, también es importante saberlo. O sea, puede que existan oportunidades en otros países que a lo mejor aquí no lo son tanto, o qué tal, donde a lo mejor sí tienes la oportunidad desde el primer día ser relativamente fuerte. Y yo creo que ahí es donde hay que centrarse, ¿vale? O Ujú. sea, cuando sales a otro país, o sea, tú tienes que empezar por algún lado y tienes que intentar empezar a hacer rentable la inversión para estar en otro país por algún lado. Y para mí, la investigación de palabras clave te va a dar eso también, en plan, oye, mira, aquí hay cierto nicho de búsquedas, ¿no? Tal, que a lo mejor no tienen tanto volumen, pero desde luego este mercado aún no está saturado, aún no hay un líder claro ahí y tal, y pues este es el primero por el que vamos a ir, ¿vale? Pues, a mí me gusta mucho hacer ese tipo de cosas. Ujú. Muy bien. Luego ya vendría toda la parte de crear las páginas, de meter los contenidos traducidos y luego ya toda la parte de, imagino, ¿no? Enlazado interno, optimización, Sí, o sea, el enlazado interno, en principio puedes, como he dicho, replicar a lo mejor el... contar con lo que tenías en los demás países, pero yo creo que es difícil que con eso baste, ¿vale? Porque, pues, por lo que estamos diciendo, porque va a haber tendencias un poco diferentes en cada país y es muy probable que en un país concreto te interese a lo mejor generar un poquito más de fuerza en esos enlaces internos hacia una categoría que a la que no le das tanto cariño en Ujú. España. Tal. A mí una parte me parece que no es tanto SEO, pero me parece complicadísima, es la parte del copywriting, porque al final
tú puedes estar haciendo muy bien las traducciones, la adaptación a las keywords, pero la forma de, bueno, de escribir en cada país, ¿no? O la forma, si a lo mejor metes pequeños guiños a cosas muy del país, por ejemplo, como lo hace Apple, ¿no? Que te cambia esas pequeñas cositas de copy de un país a otro en función de la cultura. Aquí hay una parte importante también de conectar con esa gente que te está leyendo desde otros países, ¿no? Sí, sí, a mí eso para mí ya sería como un poco el último nivel o el último paso, creo que ya se sale de lo Sí, que es rizar el rizo, pero exclusivamente SEO, pero creo que es muy importante y sobre todo es muy importante porque puede pasar muchas veces y a veces no se entiende bien, ¿vale? Y esto va un poco ligado con todo lo que he dicho al principio, en plan, oye, yo he hecho todo lo correcto en cuanto a SEO, he optimizado bien y de hecho estoy empezando a rankear, estoy empezando a aparecer, pero es que veo que no vendo. ¿Por qué? Vale, es muy importante saber que Google te puede posicionar súper arriba, pero Google no te compra. Los que te compran van a ser los usuarios, en este caso van a ser usuarios de otro país que a lo mejor están viendo algo que culturalmente tú no sabes lo que es. Al principio no entiendes qué ven los usuarios de Francia o de China o de Turquía o de donde sea, que no les sale de dentro comprarte, o sea, tal cual, y que siguen comprando a las marcas que conocían antes. Entonces, sí, que no conectan, puede ser, que no puede ser el entienden muy bien cómo se lo copywriting, cuentas. puede ser efectivamente que tú estés vendiendo los productos de una forma muy española, que esto ya entre países europeos creo que pasa menos, pero si estamos Sí, hablando a de ir a países más China, diferentes. de, de ir a Asia o de tal, pues oye, es que a lo mejor nuestra forma de hacer marketing, ¿no? Nuestra forma de vender, de hacer comercial, no encaja nada allí y es más otro tipo de cosas y tal. O sea, son cosas que para mí se salen del SEO, pero que creo que es importante ser conscientes de ellas y tal y saber que están ahí porque en algún momento nos vamos a dar con ellas, ¿no? Pues, o sea, aunque hagamos muy bien todo en cuanto a SEO y tal, vas a decir, oye, mira, a igualdad de rankings, a igualdad de volumen y todo, es que vendo menos en este país, es que la tasa claro, bueno, pues porque no te conocen todavía como marca, no, Eso es. o estás haciendo las cosas de una forma que allí no encaja tanto, tal. Sí, que la parte de la marca aquí va a ser fundamental para penetrar en ese país. Sí, a O ver, interacción. las marcas se hacen, ¿vale? O sea, las marcas no son hoy las mismas marcas fuertes que hace 10 años o que hace 20. Lo que pasa que es un ciclo que creo que lleva más tiempo. Yo hablo mucho a mí, has mencionado Zalando antes. Zalando, a mí me parece un ejemplo ideal de una web que empezó. Zalando empezó en Alemania, era fuerte. El primer sitio donde fue fuerte es en Alemania. Lo que pasa es que yo creo que se internacionalizaron bastante rápido y tal. Pero ellos empezaron por el lado del SEO. Yo sé que trabajaban el SEO muchísimo para todos los idiomas, es que además eso lo he vivido eh, de- desde la parte cuando yo empecé, tenía un blog, que era un blog de música y uno de las primeras marcas que me contactaron, además con las condiciones súper generosas y súper potentes para lo que fue Zalando, porque estaban haciendo SEO y Qué bueno. estaban haciendo acciones con bloggers y comprando enlaces y tal y cual. Entonces, yo soy consciente de que para entrar en España es una de las primeras cosas, muchas otras cosas harían, pero hacían SEO. Lo que pasa es que llegó un momento, y lo hicieron tan bien y posicionaban tanto y tal, que llegó un momento en el que ya el SEO para ellos pasaba a ser secundario porque la marca ya era más importante. O sea, Zalando estaría muy bien ver un poco en Google Trends y tal cómo Zalando al principio apenas se buscaba y poco a poco iba subiendo, iba subiendo. Claro, llega un momento ya en el que ya son una marca y que el Eso SEO es. deja de ser importante para ellos. Claro que no, todavía por SEO y por tráfico orgánico les llega mucho, pero a lo mejor es más pequeño que lo que les llega por marca, bueno, por email marketing, fíjate, con la base de datos de usuarios que tiene y con lo bien que lo trabajan además y tal. Entonces, todas estas cosas la cosa es que hay pocos proyectos en los que realmente se planteen las cosas de verdad a medio y a largo plazo y tal, pero creo que todas estas cosas tienen su punto, tienen su fase, la estrategia. Entonces, la primera, cuando llegamos a otro país, no nos conoce nadie y una de nuestras mayores batas es hacer SEO y hacer SEO bien. Y como te digo, ir a encontrar esos nichos de búsquedas que todavía no están en ese país todavía saturado y los que lo podemos hacer bien. Entonces, con ese tipo de cosas he tenido éxito muchas veces, ¿vale? Eh,
Y eso es una palanca para ir creciendo a ir a más cosas. Ya a partir de ahí ya intentaremos construir a lo mejor marca que se nos conozca ahí. Pero bueno, por supuesto, si hay presupuesto de Total. marketing y se puede intentar hacer marca desde el principio y tal, pues fenomenal. O sea, no vamos a decir, no, es que solo quiero hacer SEO. No, pero si tenemos que ir eligiendo poco a poco un buen orden para hacer las cosas, puede ser este perfectamente. Sí, tiene sentido. Sobre todo teniendo en cuenta también que el corto plazo de SEO, pues ya lo conocemos. Hay que tener en cuenta esto. O sea que... El propio SEO no es una cosa que funcione de hoy para mañana, lleva más tiempo. Eso es. Bueno, ya estabas mencionando esa parte de hacer marca y de otras formas bueno, que se salen del SEO, ¿no? Y nos podemos empezar a hablar ya de SEO of Page a nivel internacional. Tony Castera preguntaba que cómo y dónde apoyarse para desarrollar una estrategia bien hecha a nivel de SEO of Page a nivel internacional. Y yo esto ya te pongo dos en una, que al final está relacionado, es el link building, parte de SEO of Page. ¿Qué cambia a la hora de hacerlo a nivel de SEO internacional? Vale. A ver, yo lo primero, como una especie de disclaimer, los consejos de link building y de SEO of Page son complicados. Me siento bastante menos cómodo dándolos que los de SEO Page, porque al fin y al cabo, pues oye, el SEO Page, por supuesto, también hay contextos, hay distintos tipos de web, pero más o menos hay unos grandes principios y unas grandes reglas que son bastante aplicables y tal. En el SEO Page estamos un poquito, primero que estamos un poquito más al borde, ya sabes, por todas las reglas que pone Google, lo que acepta y lo que no. Y segundo, que yo creo que el contexto hace cambiar mucho más las cosas, ¿vale? Entonces, lo que digo, que todo el mundo que lo ponga en contexto y además, más aún, cuando yo de entrada soy menos experto en estrategias de SEO Page que en SEO Page, ¿vale? Aún así, hay ciertos básicos y ciertas cosas básicas que son lógicos y que en general se pueden aplicar perfectamente a una estrategia de SEO Page o cuando vamos a hacer link building internacional, ¿vale? Sobre todo si estamos empezando en ese país y tal, y queremos empezar un poquito a hacer crecer nuestra autoridad allí y tal. ¿Cuáles son o serían para mí estos básicos? Pues bueno, tenemos que tener preferencia, esto es algo del SEO of Page y del link building en general, tenemos que tener preferencia por enlaces en webs de nuestra temática, eso sin duda, y le añadimos en nuestra temática y en nuestro país y en nuestro idioma, ¿vale? O al que nos estamos dirigiendo, ¿vale? Porque si yo estoy pretendiendo mejorar el SEO de la versión francesa de mi web, poco voy a hacer mandándole enlaces desde China y desde Japón, ¿vale? O sea, tendremos que trabajar el link building en webs francesas, o sea, es que esto es... Sí, es afinidad de idioma, afinidad del totalmente... país, ¿no? Y Claro, parte de la tenemos que llevar el temática. principio de la afinidad, lo tenemos que llevar al idioma y al país. O sea, es que no hay otro remedio. Tenemos que enterarnos de cuáles son, pues, qué webs visitan en ese país y qué blogs y qué tal nuestro público ideal y ver si con ellos se pueden establecer relaciones. Hay sitios donde podamos poner estos enlaces y tal. Por supuesto, una forma de hacer esto es inspirarnos, así entre comillas, en el perfil de enlaces de los referentes. Igual que he dicho al principio que tenemos que tomarlos un poquito como referencia para ver si estamos usando las palabras clave correctas para denominar a las categorías, a los productos y tal, pues para el SEO page esto sería lo mismo. O sea, porque a lo mejor, vamos, y de hecho esto es algo que también culturalmente ocurre, que a lo mejor en España se hace más un tipo de link building y tal, y vamos a otros países y vemos, joder, qué estrategias más raras de link building, no tienen nada que ver con lo que yo estoy acostumbrado, o de repente, oye, estoy viendo que tienen estos enlaces de esta web que, joder, yo no la conocía de nada, pero fíjate que parece que hay mucho tráfico, o sea, tenemos que aprender un poco de cómo lo hacen los que han venido antes de nosotros en ese país. ¿Vale? O sea que si hay alguien que está rankeando muy bien, independientemente de que tenga marca o no, pues si está rankeando muy bien y tiene un perfil de enlaces, tenemos que ver cómo es y ver si de ahí podemos aprovechar nosotros cosas. O sea, eso es fundamental. Más cosas, pues como siempre, pero esto es del SEO page en general, no abusar del anchor text con keywords, ¿vale? No tratar de meter ahí nuestras keywords con calzador en los anchor text de los enlaces.
porque no es, no es una buena idea. Se puede tener algunos, pero en el momento en el Pero que sin tienes abusar, claro. 200 ahí exactamente con la misma palabra clave desde distintos sitios y tal, te estás poniendo en peligro, ¿vale? O sea que eso hay que intentar eh, no hacerlo. Y lo mismo un poco, pues vamos a intentar que no sean todos los enlaces de mala calidad, ¿no? O sea, calidad se puede tener alguno, pero vamos a no tenerlos todos porque entonces no vamos a ningún lado. El saber que de la temática, del país, y a ser posible de calidad. O sea, mucho mejor tener uno que claramente es de calidad que de 20 de bajísima calidad, ¿no? Correcto. Muy bien. Hemos hablado de SEO page, ya hemos ido mencionando el tema de las traducciones, ¿vale? Y eso es un tema complicado porque una cosa es tirar de gente profesional, traductores profesionales que hagan los textos bien y la traducción, incluso gente nativa, pero está el tema de aplicarle SEO a todo esto, claro, porque tú puedes ir con un Claro. keyword research a la mano y decir, yo sé que en este país buscan de esta forma, que estas son las keywords y que hay que traducir los textos. ¿Cómo sueles hacerlo? Porque yo sé que sí que hay agencias de traducción que ya te meten el tema del SEO, lo tienen en Claro. cuenta, saben, pero hay muchos otros traductores que son muy buenos traductores, pero que no tienen en cuenta esto. Bueno, a mí me parece que, sobre todo para idiomas que nosotros no conocemos, ¿vale? Como he dicho, yo, por ejemplo, en inglés tendría menos problema, pero en cualquier otro ya estoy más a ciegas. A mí me parece que es muy importante que el traductor sea nativo y conozca bien el idioma en el que te está redactando y para el país en el que te está redactando. Eso es muy importante que Ujú. lo tenga. Eso es como condición sine qua non, eso, ¿vale? Ahora, que sepa el deseo, pues es que a lo mejor tú puedes trabajar con alguien independiente que sepa de SEO, o puede ser tú mismo el que sabe de SEO y tal, y que trabajes con eso. O sea, yo no pondría como condición sine qua non que el traductor sepa de SEO. Me parece que no tiene que saber de SEO, tiene que saber de traducir. Y ya tú luego serás el que cojas y diga, vale, es que me ha dicho que tal término se dice no sé cómo en ese país. Me parece muy bien. Pero ¿qué pasa? Que yo me estoy encontrando que existe otra forma de decir ese término que tiene más volumen de búsqueda y estoy viendo que los competidores lo usan. Pues entonces tú ahí ya entrarás y harás algunas modificaciones, pero él de entrada te ha dicho cosas correctas, no te está dando traducciones hechas por traducciones literales, hechas por una máquina y tal. De entrada te Ujú. está dando cosas que en su gran mayoría van a ser válidas para ti. Lo que pasa que luego puedes necesitar hacer algunas pequeñas modificaciones, pues porque los volúmenes de búsqueda y las tendencias y tal, Van por otro lado, claro. así te lo Ujú. están diciendo, ¿vale? O sea, que el traductor no tiene que saber de SEO, yo creo. Si tienes la inmensa suerte de que tienes un traductor nativo que además sabe de SEO, que se maneja guay con las herramientas, que nada, y te lo da todo hecho, bien, pero a mí para esto, como para muchas otras cosas, yo desconfío un poco de esos que te venden servicios que es un poco de todo, ¿vale? Te hago la traducción, te hago el A baja SEO, te hago las Suiza. redes sociales, te llevo los envíos a casa, Y te lavo todo los platos bien, también. todo bien, es muy difícil, ¿vale? Ujú. Si Sí, encontráis que puede alguno tener de esos, oye, genial. ciertas nociones que sí que le puede ayudar, ¿no? Pero que... mm, genial. Relacionado con esto de las traducciones y los idiomas, hay una pregunta que yo también quería hacértela, que dice Tony Villaró. Sí. eh, ¿crees que dos idiomas muy similares, por ejemplo, inglés de Gran Bretaña e inglés de Estados Unidos, pueden llegar a canibalizar o ser contenido duplicado por muy bien que esté implementado el hreflang? A ver, sí puede llegar a darse problemas, ¿vale? A ver, este es un tema peleagudo. Y la verdad es que incluso mirando bien la documentación de Google al respecto y tal, deja ciertas dudas, ¿vale? Porque da ahí como casos y contracasos y tal, y te quedas un poco, pero vamos, básicamente, si no va a cambiar absolutamente nada entre la versión de inglés para Gran Bretaña y la de inglés para Estados Unidos, si de ahí no va a cambiar absolutamente nada, ¿Solo una? en general es que no las necesitabas, Vale. ¿vale? Entonces te puedes apañar con una, ¿vale? Pero hay excepciones, hay casos concretos en los que sí, por ejemplo, Google está ya no tanto entre inglés de Gran Bretaña e inglés de Estados Unidos, pero puede ser que esté justificado
enviar hreflangs a Google y decirle, oye, usa esta versión y tal. ¿Qué casos pueden ser, por ejemplo? Casos donde el contenido principal está generado por usuarios, si no lo vas a traducir, lo dejar tal cual, ¿vale? Un foro o algo así, sí. Pero en cambio sí que vas a traducir todo lo demás y sí que vas a cambiar todo lo demás, ¿vale? Vas a cambiar los menús y tal y cual. Bueno, eso va a tener exactamente el mismo contenido, porque no tiene ningún sentido cambiarlo o lo que sea, pero y ahí tú le puedes decir a Google y en general eso no lo va a considerar contenido duplicado, sino que va a seguir tus recomendaciones y tal. Luego está el tema de lo de las monedas. Imagínate, pone un ejemplo muy claro en la documentación, imagínate que tú tienes una web que yo qué sé, que los que es importante la información monetaria, ¿no? La moneda, pues claro, la moneda en Reino Unido son libras, la moneda en Estados Unidos son dólares. Entonces ahí a lo mejor puedes tener prácticamente el mismo contenido y que el único cambio sea todo lo referente a las cantidades monetarias y a lo mejor ahí puede estar justificado, ¿vale? Pasa que ya digo que Sí, claro, son casos que están como muy al filo y hay que tener cuidado, pero que tengas por lo precios menos distintos también, claro. Google los precios distintos, o sea, hay O que en un casos en los país que puede vendas estar unos justificado. productos y en el otro, Bueno, eso está clarísimo. ¿no? Eso está clarísimo. En e-commerce, si tú tienes para Estados Unidos no se van a ver ciertos productos, para Gran Bretaña se van a ver otros y tal, o sea, es que Ahí eso tienen mucha justificación. Claro. ahí está justificado y lo tienes que cambiar, ¿vale? Entonces, hay casos que sí lo permiten, hay que saber si el nuestro es uno de ellos, pero hay muchos otros que no lo justifican para nada, porque no está cambiando nada, ¿vale? De hecho, esto es que viene muy al pelo porque hace nada, lo ha comentado en el último Hangouts de estos de Webmasters, John Mueller, ¿vale? Claro, le preguntan por un caso un poco extremo porque están diciendo que si 70 versiones para un solo idioma, ¿no? Que no sé si habla de inglés o de español o lo que sea, y le ha dicho John Mueller, bueno, pues es que ahí, si no está cambiando nada, es que es muy perfectamente posible que Google desindexe la mayoría, se quede con el Con principal una versión. y desindexe los demás, aunque tú estés haciendo bien el hreflang, pero es que van a ver que no hay ninguna necesidad, no quieren estar ellos gestionando eso, ¿vale? Y de hecho es que además a todo el resto de niveles no te conviene, o sea, a ti no te conviene multiplicar tu web por 70, sobre todo como sea una web grande, solo para poner las hreflangs, pero ¿por qué? ¿Vale? O sea, no tiene sentido. También este tema lo hablaron en el podcast que hace el equipo de webmasters de Google, que se llama Search of the Record, lo hablaron hace unas semanas, hace no mucho estuvieron hablando de todo el tema de hreflang y daban exactamente de nuevo los ejemplos en los que sí estaría justificado, como por ejemplo esto del e-commerce, ¿no? Que hay ciertos productos o que cambian los precios, que cambia la moneda y tal. Ese era el caso más claro en el que a contenido muy parecido, pero con estos pequeños cambios, ahí sí estaba justificado. Pero vamos, Pues lo buscaremos y lo pondremos en las notas. Vale. Esto aplica también, que pasa mucho, ¿no? Con los idiomas típicos. La versión español para España, español para México, español para Colombia, español para Perú. Sí, claro, o sea, ahí es que el cambio tiene que estar justificado, ¿vale? O sea, si por ejemplo estamos hablando de algo que en Perú se dice de una forma, en Argentina de otra, en España de otra y tal, pues a lo mejor ahí, si no queremos que al usuario le resulte difícil saber de qué estamos hablando y tal, pues ahí a lo mejor está plenamente justificado que tengamos varias versiones y vamos a querer que Google lógicamente les sirva a los usuarios esas versiones que hemos creado para su país. Entonces, creo que ahí podría estar justificado, pero hay muchas otras cosas que tú puedes estar leyendo un texto y, oye, es que se entiende el 99%, esté escrito en español de España, español de Colombia o español de tal. Entonces, ¿por qué voy a necesitar crear tantas versiones? Claro, ya con e-commerce y tal, ya vamos a entrar en las típicas cosas de que, oye, es que a lo mejor aquí para Latinoamérica, oye, hay otros precios, hay otras monedas, hay otros gastos de envío y tal, pues vale, a lo mejor hay algo que lo justifica, pero en general webs de contenido y tal, creo yo que solo pretendería usar las hreflangs en casos en los que sea indiscutible que por los términos que estamos usando y tal, va a ser más fácil para el usuario del país concreto entenderlo, ¿vale? Si no, creo que yo tiraría alguna versión. Genial. Y una consulta con esto, hay casos en los que hay webs que tienen, por ejemplo, versión español para Reino Unido. Por ejemplo, porque sus posibles clientes son expatriados españoles que están en Reino Unido. ¿Hasta qué punto merece la pena meterte en este follón
cuando puedes tener tu web en español perfectamente optimizada y alguien que te busca en español desde Londres te encuentre en español. Sería un caso muy raro. Yo no sé exactamente qué tipo de contenido tendrías que tener ahí para los españoles expatriados en Reino Unido y cuántos realmente hay como para justificar que sería un caso como muy, muy excepcional. A lo mejor hay algún caso en el que puede estar justificado, pero yo creo que ahí la versión en español de España yo creo que es Debe ser suficiente, claro. la que debería ser suficiente, creo yo. Bueno, pero sí, de nuevo, a lo mejor algo de los precios o el hecho de que ciertos productos no les puedan llegar ahí o tal, a lo mejor lo justifica. Sí, para casos De muy todas formas, concretos. un español expatriado en Reino Unido puede visitar tu web en inglés también, para Sí, el que por tema eso digo de los productos que se pueden enviar a Reino Unido o tal, ¿no? Sí. Muy bien. Voy a revisar que tengo aquí alguna pregunta de las que hicieron en Twitter. Preguntaba... Tenía otra pregunta Álvaro Mazariegos, que a mí me explotó un poco la cabeza, que dice: ¿qué opináis de poner la home multidioma en un subdominio y el resto de URLs en carpetas dentro del principal, segmentadas internacionalmente a través de Search Console? Vale, a ver, esta es a mí me parece una buena estrategia, ¿vale? Y voy a decir para qué tipo de webs creo que lo es. Esto yo creo que está especialmente bien para webs y marcas, como marcas grandes, ¿vale? Que suelen ser conocidas a nivel internacional, ya sean marcas de e-commerce o como multinacionales o tal, o creo que incluso puede que sea aplicable a medios, ¿vale? Y que quizá por eso Álvaro, que es un crack en esto, que sabe un montón de SEO de medios, lo está preguntando. O, por ejemplo, imagínate, que no sé si lo hacen así, pero imagínate el New York Times o yo qué sé, o la BBC. Estas webs que van a tener muchas búsquedas de marca en todos los países, ¿no? O sea, ya las mismas y la home en cada una de las versiones para distintos países, versiones internacionales, la home en general va a posicionar solo principalmente para esas búsquedas de marca. Entonces, como eso es así, yo lo que he entendido de cómo está preguntando voy a intentar explicarlo cómo sería y luego por qué. Tú vas a tener en tu dominio principal, en la raíz, vas a tener la home en tu idioma y para tu país principal, ¿vale? O sea, que pues, si estuviéramos hablando de La Vanguardia, pues la vanguardia.com, ahí está la home para España, en español, tal. Y luego vas a tener un subdominio que probablemente se va a llamar internacional o INT, ¿vale? Que va a ser como int.lavanguardia.com y que va a tener ese subdominio, va a tener como las homes en los distintos idiomas y distintos países a los que tú te dirijas, ¿vale? Pues si tiene una versión en inglés o en inglés para Gran Bretaña o tal, pues van a estar ahí, ¿vale? Porque normalmente, como esas versiones van a posicionar solo para gente que busca la marca, no necesitan a priori, no necesitarían ser tan fuertes en cuanto a SEO, estar tan bien, ¿vale? Por eso ya he dicho antes que los subdominios en general gustan menos, ¿no? Es que el subdominio lo rastrea menos Sí, pero para o cosas tal, concretas que a Google lo mejor... desconfía, pero para eso que tú en teoría no estás peleando por keywords genéricas, sino que es para gente que ya te conoce, va a posicionar sí seguro, pues entonces lo sacas a subdominios, no pasa nada. Y ahora aquí viene lo distinto, digamos que lo que van a ser tus URLs internas, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de un e-commerce, tus categorías y tus productos, por el caso de una web de medios, tus secciones, tus temas y tus noticias, esas sí que las vas a dejar dentro del dominio principal, ¿vale? Como lavanguardia.com, barra, y entonces en inglés, pues en barra en o en-gb, las pones ahí y tal. ¿Por qué? Porque esas van a estar peleando por keywords que son más genéricas y a lo mejor sí que te interesa que estén dentro de tu dominio principal, que es el que consideras que Google rastrea más a menudo, porque tú ya eres fuerte, pues tienes un montón de autoridad en ese dominio principal y que te gusta más que esté así y tal, ¿vale? Entiendo yo que esa organización para ese tipo de webs puede estar bastante bien. Y luego lo de hacer de Search Console, de decirle, oye, tengo dentro del dominio, tú sabes que en Search Console puedes dar de alta propiedades por carpeta dentro de un dominio, pues decir, venga, aquí doy de alta la propiedad y le de indicas el país /en y le dices esto va para este país, como haces como una segunda confirmación de que todo esto es así y tal. Qué bueno. Muy buena pregunta de Álvaro, sí señor. Y ya vi una última, que no sé si la vas a poder contestar, que dice: ¿por qué un SEO internacional cobra menos que uno de ventas offline internacional? Dice Ant Bogarín.
A ver, no, o sea, eso sería un poco la pregunta de a lo mejor que por qué el SEO de media es tan peor pagado que las ventas en general en el mundo offline y el sector tradicional y tal, ¿no? O sea, pues, ¿por qué? Creo que porque está menos madura aún la industria o todavía hay mucha dependencia de cómo se han hecho las cosas toda la vida y tal, pero también creo que eso va cambiando oye, si realmente si hay marcas que al final están generando más por el canal online y una gran parte de esto viene por búsqueda, viene por SEO y tal, pues es cuestión de tiempo que al final se equiparen esos sueldos o que acabe ganando más el SEO. De todas formas, a ver, decir que el SEO no siempre es responsable de las ventas. O sea, el SEO es un medio para conseguir las ventas, pero ya hemos dicho que pueden pasar otras cosas que se salen del SEO que frustren las ventas. O sea, tú puedes llevar al usuario, tú puedes llevar al posible cliente a la puerta de la tienda, has hecho el SEO muy bien y le has traído, pero al final se da la vuelta y no compra y eso no tiene que ver con el SEO, ¿vale? Sí, que tú haces una parte y... Tú haces una parte del camino muy importante, pero la venta luego tiene que darse otras cosas para vender, Sí, ¿vale? sí, sí. Entonces, creo yo que alguien que se dedica a ventas offline es responsable de todo lo que facilita las ventas, mientras que el SEO tradicionalmente estamos solo en la parte que hemos hablado y se nos queda fuera eso, pero vamos, yo soy, a ver, yo soy un gran, como sabes, me dedico bastante a e-commerce y tal, y soy un gran defensor de que el SEO tiene que estar lo más orientado posible a ventas. O sea, no me gusta esa concepción del SEO de que, yo he trabajado, te he traído tráfico Ya y apáñatelas ya, tú, ¿eh? oye, yo me lavo las manos y el resto no tengo nada que ver. Porque, claro, porque me parece que ahí estamos reafirmando esa concepción de que somos solo una herramienta para un fin y a veces una herramienta no demasiado útil. Y yo creo que el SEO en e-commerce, por ejemplo, pues es que el SEO no es responsable únicamente de traer tráfico, es responsable de traer tráfico que convierta, ¿vale? Y ahí sí que se puede trabajar en el SEO para intentar trabajar a posicionar en las búsquedas más transaccionales, con más posibilidades de acabar dándote una compra, incluso cuando no sea de manera inmediata, pero sí de traer a alguien al funnel que al final acabe comprando, ¿vale? Y todo eso, pues hacia ahí, yo creo que con el tiempo cada vez se va orientando más hacia esto, pero cuanto más hagamos desde dentro para que esto sea así y sea visto de esta manera de verdad desde fuera, pues más conseguiremos que se nos pague igual que a En los que consecuencia. trabajan en ventas online o más. Es lo que creo yo, pero vamos, Sí, que sí, sí. Me parece hasta ahí puedo muy llegar. buena reflexión. Sí, señor. Bueno, Juan, pues yo creo que lo podemos dejar aquí. Nos ha dado para una hora con... Has contado un montón de cosas súper interesantes, como siempre, que te escuchamos. Así que nada, mil gracias por este ratito, mil gracias por todo lo que nos has contado y espero que a los que nos han escuchado le haya resultado tan interesante como a mí. Pues nada, gracias a ti. Se me ha pasado la hora volando, como ya me imaginaba, y ya hemos hablado antes del programa que había contenido para una hora y para Y más, más. seguro que sí. Y sí, lo mismo, esperar que a la gente que nos escucha que les haya gustado y les sea útil. Muy bien. ¿Te vas dentro de poco a algún eventillo? ¿Tienes algo por ahí pensado para 2022? A ver si nos vemos. Hace tiempo que no... Ahora mismo creo que no, creo que presencial por el momento no, pero pues no lo sé, supongo Está ya a que largo plazo el Seon de Beach, que me todavía gustaría, queda. me gustaría asistir, pero todavía no te lo puedo decir seguro. Creo que me imagino que a la vuelta de Navidades y tal, esta típica temporada así de invierno y primavera será en la que se irán un poco así como confirmando las cosas y tal, pero Sí, vamos, sí, sí. A ver si vamos pero oye, recuperando sí, ese... a ver si nos volvemos a ver en persona, que sí, que ya Ya ha hace llovido. tiempo y apetece, ¿no? Muy bien, Juan, pues nada, un abrazo muy fuerte. Hablamos pronto. Lo mismo, otro abrazo, Alex, hasta luego. Chao.